Historias de la humanidad. El sonido más aterrador de la galaxia. Un chasquido. Snap. Ese simple sonido se había convertido en el más temido de toda la galaxia. Era el resultado de juntar dos dedos y ejercer presión hasta que uno resbalaba sobre el otro, generando un ruido seco y fuerte. Para la mayoría de las especies de la comunidad galáctica, replicar ese sonido era imposible. Sus dedos carecían de la movilidad necesaria o de la estructura adecuada para producirlo. De hecho, solo 5 razas en la galaxia eran capaces de chasquear los dedos: los Moct, los Ravnorque, los Quetzal, los Tresk y los humanos. La razón por la que este sonido infundía tanto terror residía en las dos últimas especies mencionadas. Tanto los Tresk como los humanos compartían similitudes evolutivas, posiblemente por haberse desarrollado a partir de primates, aunque con diferencias notables. Los humanos, por ejemplo, tenían una altura promedio de entre 4 y 6 pies, con excepciones que alcanzaban incluso más. Su cuerpo bípedo estaba dotado de 2 brazos terminados en manos con 5 dedos cada una, cubiertos por una fina capa de piel y con áreas de pelo que variaban en longitud. En la parte superior de su cuerpo se encontraba la cabeza, que albergaba el cerebro y la mayoría de los órganos sensoriales. Por otro lado, los Tresk eran más imponentes, con alturas que oscilaban entre los 6 y 10 pies. También eran bípedos, pero contaban con 4 brazos en lugar de 2. Su cuerpo estaba recubierto de un pelaje espeso que los cubría casi por completo, excepto en las manos, los pies y algunos órganos sensoriales externos. Sus cabezas, más anchas que las de los humanos, mostraban ojos ubicados más abajo y cerca de unas bocas amplias. Cuando los humanos llegaron por primera vez a la galaxia, fueron objeto de burlas. Su tecnología primitiva y su actitud aparentemente dócil no inspiraban respeto. Se unieron al Consejo Galáctico como una especie pacífica, lo que les valió la etiqueta de débiles, y muchos asumieron que no durarían más de un siglo. Después de todo, las razas pacíficas rara vez sobrevivían en un universo tan hostil, especialmente frente a especies tan agresivas como los Tresk. Sin embargo, poco después de su entrada al Consejo, los humanos sorprendieron a todos. Aparecieron con una pequeña flota de naves para ayudar a los Crunch, una especie insectoide que enfrentaba una devastadora plaga que diezmaba su población a razón de miles de millones por semana y ya había costado la pérdida de 5 mundos. Los humanos llevaron consigo equipos médicos y científicos que no solo investigaron rápidamente la enfermedad, sino que desarrollaron una cura. Gracias a sus esfuerzos, lograron salvar a toda la raza Crunch del borde de la extinción. El rescate de los Crunch no fue bien recibido por los Tresk, quienes estaban aguardando pacientemente a que la raza insectoide sucumbiera a la plaga para poder apoderarse de su territorio. La paciencia era una virtud de la que los Tresk carecían enormemente, y ver cómo sus planes se frustraban de forma tan repentina los llenó de furia. La guerra entre los humanos y los Tresk comenzó tras la destrucción de la flota médica humana que había llegado a ayudar a los Crunch, junto con la aniquilación de la colonia humana más cercana. Esta agresión no provocada enfureció al consejero humano, quien acusó a los Tresk de asesinato y crímenes de guerra. El consejero Tresk negó las acusaciones, pero cuando se presentaron pruebas que demostraban su culpabilidad, su respuesta fue un simple "lo sentimos, no volverá a ocurrir". Sin embargo, solo 3 días después, otra colonia fue atacada y destruida, y nuevamente el consejero Tresk ofreció una disculpa vaga, repitiendo las mismas palabras: "Lo sentimos, no volveremos a hacer eso". Con el paso del tiempo, se hizo cada vez más claro que, sin importar cuántas veces los humanos pidieran el cese de la hostilidad, los Tresk seguían mintiendo descaradamente y ofreciendo disculpas falsas. Lo más desconcertante fue la indiferencia de los abogados del Consejo, quienes guardaron un inquietante silencio ante estos crímenes. En retrospectiva, muchos se dieron cuenta de que, si no se tenía la capacidad de defender a los más débiles, quizás no se debería haber intervenido en primer lugar. Transcurrieron casi 2 años humanos, durante los cuales los humanos se vieron forzados a abandonar sus colonias y regresar a su sistema natal, deteniéndose únicamente cuando los Tresk ya no encontraron diversión en su exterminio. La mayoría de nosotros pensábamos que los humanos habían sido derrotados y que pronto serían destruidos por completo, pero estábamos equivocados. Los humanos desaparecieron del ojo público, y las únicas personas que los veían eran aquellos que permanecían como socios comerciales con ellos y con los Crunch. Después de ese periodo, no se avistó a un solo humano fuera de su sistema solar. Todo parecía indicar que los humanos finalmente se extinguirían, y mucho antes de los 100 años como muchos de nosotros habíamos apostado. Decidieron retirarse por completo de la galaxia, incluyéndose a sí mismos fuera del Consejo Galáctico,
declarando que la inacción del Consejo ante la agresión de los Tresk era tan condenable como las mismas acciones de los Tresk. No estaban equivocados en su evaluación. El Consejo había sido cómplice al permitir el genocidio de dos razas sin intervenir. Pasaron 30 años sin que los humanos hicieran acto de presencia fuera de su sistema natal, y en ese tiempo, el Consejo prácticamente los había olvidado. Sin embargo, todo cambió el día en que todos los consejeros galácticos recibieron un único mensaje solicitando una reunión en los grandes salones de Umsire, la capital del Consejo. Nadie sabía quién había enviado dicho mensaje, pero los representantes de todas las razas acudieron al llamado. Pasaron varias horas hasta que finalmente los consejeros principales convocaron la reunión y comenzaron a deliberar. La primera pregunta que surgió fue quién había convocado dicha reunión, ya que ningún representante se atribuyó el mérito de haber enviado el mensaje. Desde el centro del gran salón, en la plataforma vacía, una fuerte voz masculina resonó. «Hemos convocado esta reunión». Un chasquido de dedos rompió el silencio, y el aire sobre el escenario empezó a brillar y vibrar, antes de revelar a un hombre humano, alto y bien formado. Su uniforme era desconocido, pero sin duda parecía de carácter militar. Llevaba una prenda azul que cubría su cuerpo, con varias medallas en el lado izquierdo de su pecho, una etiqueta con su nombre en el lado derecho y, en la solapa, 4 estrellas doradas. El Consejo reaccionó con un asombro que pronto se transformó en risas, al recordar a los humanos, a quienes consideraban una raza inferior. Algunos consejeros empezaron a burlarse. Miren a los patéticos humanos intentando hacerse pasar por militares. Otros gritaron que era una falta de respeto que una raza que estaba al borde de la extinción se atreviera a presentarse en los grandes salones. El humano levantó un brazo y chasqueó los dedos. En ese momento, todas las luces del gran salón se apagaron de golpe, como si fuera parte de algún truco del humano. Los representantes se detuvieron brevemente, pero rápidamente retomaron las risas. «Eso es todo lo que tienes para intimidarnos, humano, vuelve a tu mundo y muere, vete al infierno, primate». Sin embargo, la risa se apagó de inmediato cuando la luz de la estrella que orbitaba Umsire comenzó a desvanecerse. Al mirar a través del techo transparente, se reveló una enorme luna artificial, que apareció repentinamente entre el planeta y su estrella, similar a como el humano se había mostrado en el escenario. La tecnología de camuflaje, algo que aún se encontraba en fase experimental incluso para las razas más avanzadas, nunca había logrado un éxito a gran escala. Incluso los intentos previos con objetos más pequeños como los Borgrats habían fracasado estrepitosamente. Pero esa misma tecnología imposible estaba ahora en uso a una escala astronómica. El humano volvió a chasquear los dedos. Esta vez, una pared de monitores se encendió detrás de los líderes del Consejo, cada uno mostrando un sistema solar distinto, con el nombre del sistema debajo de cada uno. Todos esos sistemas pertenecían a los Tresk. «¿Qué es esto, humano?», gritó un representante de los Tresk. «Hace 35 años, nos unimos a este consejo como una nueva raza en busca de explorar el universo. Teníamos la esperanza». El consejero clegoriano interrumpe: «Mueran humanos. Ustedes, débiles, serían el platillo perfecto para un banquete. Nuestra esperanza al llegar aquí era aprender unos de otros, viajar por las estrellas y apoyarnos mutuamente. Sin embargo, pronto aprendimos de la peor manera que las cosas no debían ser de esa forma», responde el humano. «¿Cuántos humanos había antes de que nos cansáramos de ustedes? ¿20.000 millones? ¿30? Pregunta el consejero Tresk, claramente buscando menospreciar al humano. «Era un total de 32.000 millones de personas», responde el humano. 32.000 millones de hombres, mujeres y niños inocentes. El humano chasquea los dedos y, en un monitor, la estrella se convierte en una supernova. La onda expansiva destruye los planetas en su órbita antes de alcanzar la cámara, dejando la pantalla en negro. El humano mira al representante de los Tresk. «Nos recibieron en la galaxia con agresión y sangre derramada, cuando nosotros llegamos aquí con la intención de aprender y de ofrecer nuestra ayuda». El representante de los Tresk, aún mirando la pantalla, gira rápidamente hacia el humano, gruñendo antes de empezar a sonreír. «Buen truco, humano, casi me convenciste con eso. Seguro que algún experto en tecnología creó esa imagen en una computadora. Ahora todo tiene sentido». Varias notificaciones comienzan a sonar, interrumpiéndolo. Varios representantes reciben alertas al mismo tiempo. Se escuchan murmullos de horror por todo el salón. Uno de los consejeros principales, un Grond, habla. «Acabamos de confirmar la destrucción del sistema Erest.
Su estrella se ha convertido en una supernova. ¿Alguien más puede confirmarlo? Otras razas verifican que la información es correcta. El humano, en el centro de la sala, sonríe mientras extiende su mano y chasquea los dedos nuevamente. Esta vez, el segundo monitor muestra cómo su estrella se convierte en supernova, destruyendo completamente los planetas antes de que la cámara se apague. Un silencio profundo se apodera del salón, seguido de más notificaciones y jadeos de asombro. ¿Cómo lo hiciste?, grita uno de los consejeros. A lo que el representante de los tres grita, morirán por esto humanos. El humano junta los dedos una vez más, listo para hacer otro chasquido. Exigimos que el Consejo responsabilice a los tres por sus crímenes y establezca políticas para garantizar. El consejero Gornet, miembro del Consejo Supremo, interrumpe. ¿Cómo te atreves a hacer exigencias a este consejo? Tú, humano. El humano vuelve a chasquear los dedos, y esta vez el primer monitor cambia su señal estática por la imagen del sistema natal del consejero Grond. Mientras todos observan, el humano junta nuevamente los dedos. Deténlo. Que alguien lo mate antes de que vuelva a chasquear los dedos. Puedes matar a mis consejeros, dice el humano. Incluso puedes matarme a mí, pero cualquier humano puede chasquear los dedos y hacer lo que yo acabo de hacer. Luego se gira para mirar a los consejeros principales. ¿No es así, sargento Ramírez? El consejero, cuya cara había quedado gravemente dañada, soltó un fuerte grito cuando un cuchillo se materializó justo frente a su cuello. Un hombre humano, que hasta ese momento había estado encapuchado y colocado detrás de él, se inclinó y susurró lo suficientemente alto como para que el micrófono del consejero lo captara. Eso es correcto, almirante. En ese preciso instante, el sargento Ramírez llevó su mano libre hasta el otro lado del rostro del consejero y con un rápido gesto, chasqueó los dedos. En ese momento, en uno de los monitores del gran salón, la imagen del sistema Lactus apareció, y justo ante la vista de todos, su estrella estalló en una supernova que borró por completo el sistema y todos sus planetas. El gran salón se sumió en un silencio absoluto. El humano que se encontraba en el centro de la sala no necesitaba alzar mucho la voz para hacerse escuchar. Hable con cuidado, consejero, dijo con una calma peligrosa. No estoy de humor para perdonar. ¿Cómo conseguiste esta tecnología?, preguntó el Gornet, con el cuchillo a 1 milímetros de su cuello. Cuando te retiraste no tenías acceso a nada de esto. El humano sonrió con una expresión fría. Fue fácil, respondió. Nosotros los observamos. Nuestra tecnología de sigilo avanzó rápidamente. Cuando logramos hacer invisibles a nuestros individuos, empezamos a infiltrarnos en sus filas. Cada vez que sus científicos se acercaban a desarrollar una nueva tecnología de camuflaje o armas avanzadas, sabotearíamos sus esfuerzos y robaríamos sus investigaciones. A decir verdad, su seguridad es tan deficiente que cualquier niño humano podría hackear sus datos más confidenciales. ¿Te atreves a decirnos que nuestros secretos pueden ser vulnerados por niños? ¿Nos tomas por tontos?, exclamó el consejero Tresk, claramente indignado. Sin decir una palabra más, el humano volvió a chasquear los dedos, y el tercer monitor que mostraba el sistema Tresk se desintegró en una explosión de luz, silenciando los consejeros una vez más. Curiosamente, los únicos que aún se atrevían a hablar, aunque en un tono más bajo, eran los Crunch. Su representante, con la mirada fija en los monitores, murmuró algo a su personal. Humanos, dijo en voz alta, si desean que este consejo cambie, tal vez deberían empezar con acciones pacíficas. El humano, sin perder la compostura, asintió lentamente y respondió, tienes razón. Se giró hacia el representante de Tresk y con una serenidad peligrosa en su tono, dijo, empecemos de nuevo. Soy el almirante de flota Austin Bowdis, del Comando Espacial Unificado de Terran. Me disculpo por las acciones que mi gobierno y yo hemos tomado contra su gente. ¿Aceptarían una negociación pacífica con los pueblos de Terran? El consejero Tresk, completamente iracundo, le respondió con desdén, vete al infierno, humano. Tal vez hayas destruido 3 de mis sistemas, pero nosotros. Antes de que pudiera continuar, el almirante Bowdis volvió a chasquear los dedos. El cuarto monitor comenzó a parpadear y, de nuevo, la estrella del sistema se transformó en una supernova. Los planetas se desintegraron en una brillante explosión. ¿Cómo te atreves?, rugió el consejero Tresk. Voy a enviar mi flota a destruir tu mundo natal por... Pero el almirante Bowdis no le dejó terminar,
chasqueando los dedos una vez más, y un quinto sistema solar se desintegró en el acto. Lo siento, no volveré a hacer eso, dijo Bowdis, sin que su tono cambiara en lo más mínimo. Nuevamente chasqueó los dedos, pero esta vez miró directamente al consejero de Tresk con ojos furiosos. El silencio en la sala era abrumador, y los representantes, aunque aterrados, no se atrevían a hablar. Los Crunch, con sus voces agudas, cantaban en un intento desesperado por promover la paz. Pero Bowdis continuó. Chasqueó los dedos una vez más, y el sexto sistema desapareció de la faz del universo. Lo siento, no volveremos a hacer eso, repitió con la misma calma y frialdad. Chasqueó los dedos nuevamente. Lo siento, no volveremos a hacer eso, cada vez con más fuerza. A cada nuevo chasquido, su voz aumentaba en volumen hasta convertirse en un grito desgarrador, mientras avanzaba lentamente hacia el consejero Tresk, que se encontraba visiblemente impotente. Yo. Chasqueó los dedos. Lo siento. Chasqueó de nuevo. Nosotros. Un nuevo chasquido. No lo haré, dijo mientras avanzaba. Lo hacemos. Y un último chasquido. Eso. Caminó hasta el escritorio del consejero Tresk, y mirando directamente a sus ojos, finalizó con un rugido, otra vez, y chasqueó el dedo justo frente a su rostro. 18 sistemas solares habían sido destruidos, y millones de vidas se habían esfumado en un abrir y cerrar de ojos. El silencio que dominaba el gran salón solo se veía interrumpido por los cánticos de los Crunch, que seguían pidiendo paz. El almirante Bowdis dio media vuelta y se dirigió nuevamente al centro del salón, dejando atrás al consejero Tresk, que gritaba de frustración y dolor mientras su gente era aniquilada. Cuando Bowdis llegó nuevamente al centro, el consejero Tresk finalmente apartó la mirada de los monitores, y sus ojos se encontraron con los del humano, fijos y llenos de una mezcla de ira, miedo y desesperación. «Te mataré por esto, humano», rugió el consejero Tresk, lleno de ira. «Cierra la boca», gritó el almirante Bowdis, interrumpiéndolo, antes de girarse hacia el gran salón y dirigirse a los consejeros. «Cuando llegamos a este lugar, nuestra única intención era integrarnos, aprender de ustedes y convivir en paz. Nos impresionaron enormemente sus avances tecnológicos y sus vastos mundos. Incluso fuimos tan sorprendidos que pasamos por alto muchas de las prácticas poco éticas de sus razas. Pero hace poco, mientras revisaba algunos de sus registros históricos, encontré algo que me causó algo de risa». Se detiene un momento y mira al consejero Tresk. El Imperio Tresk se formó hace apenas 5000 años. Otro consejero, confundido, replicó: «No veo qué tiene de gracioso eso. Lo que me resulta cómico es que los Tresk se creen invencibles, piensan que son superiores solo por su fuerza. El imperio que tardaron 5000 años en construir, lo borraré con solo un chasquido de mis dedos. Dime, Tresk, ¿quién es el más poderoso ahora?» Chasqueó los dedos, y en el monitor, el 19º sistema de los Tresk desapareció en un parpadeo. El consejero Tresk, lleno de furia, saltó de su silla y comenzó a saltar sobre su escritorio, con la intención de abalanzarse sobre el almirante. Pero antes de que pudiera hacer cualquier movimiento, Bowdis volvió a chasquear los dedos. De repente, el consejero Nortok, que estaba sentado frente al escritorio de Tresk, vio cómo la cabeza de este último explotaba violentamente. El sonido retumbó en el gran salón mientras el cuerpo del Tresk caía pesadamente al suelo. Un humano con un rifle de alta potencia se mantuvo de pie, aún con el cañón humeando. Apuntó a los asistentes de Tresk, pero no disparó. El gran salón quedó en completo silencio. Los consejeros ya no sabían cómo reaccionar. Estaban claramente bajo el control de los humanos, y cualquier movimiento en falso podría costarles la vida o la de millones de personas. La mayoría comenzaba a mirar atrás, temerosos de los soldados encapuchados que podrían estar ocultos en las sombras. ¿Cuántos humanos armados los rodeaban? ¿Cuántos de ellos tenían armas apuntando a sus cabezas? Bowdis, con una mirada severa, se volvió hacia el consejero principal y habló con dureza. Han permitido que la galaxia sea saqueada y destruida por razas egoístas que se creen superiores. ¿Y por qué no deberíamos hacerlo?, respondió el representante Dornkat, con indiferencia. La mayoría de nosotros ya explorábamos las estrellas cuando su raza todavía luchaba por sobrevivir en la Tierra. Justo en ese momento, uno de los monitores cambió de imagen, mostrando el sistema de los Dornkats. Bowdis entrelazó los dedos y dijo: «Tranquilo pero con firmeza. Cuidado, representante. Ustedes han optado por mantenerse al margen de nuestros conflictos,
pero su postura neutral tendrá consecuencias. Esta es su advertencia. Hable con precaución. La vida de su gente ahora depende de cómo se comporte. La siguiente hora se desarrolló con Boudis chasqueando los dedos una y otra vez. Cada chasqueo significaba la destrucción de una estrella tras otra, acabando con los sistemas de aquellos representantes que se habían negado a ceder a las demandas de los humanos. Con el paso del tiempo, los consejeros restantes comenzaron a sucumbir ante la presión. Todos los sistemas Tresk fueron aniquilados, varios otros representantes fueron borrados, y algunas razas cayeron al borde de la extinción. La galaxia entera, aterrada, temía el sonido del chasquido de los dedos. Todos, excepto los Crunch, que continuaban cantando por la paz con sus voces agudas y melódicas. Espero que te haya gustado esta historia. Por favor, considera hacerte miembro del canal, para que puedas seguir subiendo más historias de la humanidad.